¿Sabías que gran parte del miedo y la ansiedad que sentimos no provienen de los eventos reales que vivimos, sino de la manera en que los interpretamos? Es una idea que los antiguos filósofos estoicos comprendieron a la perfección hace más de 2000 años, pero que parece más relevante que nunca en el mundo acelerado y conectado en el que vivimos hoy. En una era donde la incertidumbre es constante, desde los desafíos laborales hasta las relaciones personales, aprender a gestionar el miedo y la ansiedad no es un lujo, sino una necesidad. En este vídeo exploraremos 5 estrategias específicas basadas en la sabiduría estoica, diseñadas para ayudarte no solo a enfrentar estas emociones, sino a convertirlas en herramientas para el crecimiento y la resiliencia. Estas son técnicas atemporales que grandes pensadores y líderes han practicado a lo largo de la historia, estrategias probadas que han transformado las vidas de personas exitosas, generando cambios profundos y duraderos. Antes de empezar, un pequeño favor. Si valoras este contenido, considera suscribirte al canal. Es gratis y marca una gran diferencia. Además, no te pierdas ninguna parte del vídeo, ya que cada estrategia se construye sobre la anterior, y al final tendrás las herramientas para afrontar el miedo y la ansiedad con confianza, viviendo una vida anclada en fortaleza y claridad. Comencemos y descubramos cómo superar tus miedos y ansiedades, recuperando el control de tu vida. Primero, entender el miedo y la ansiedad a través del estoicismo. El miedo y la ansiedad a menudo se sienten como invitados no deseados en nuestra vida. Llegan sin aviso y se quedan más tiempo del necesario. Pero, ¿te has detenido alguna vez a preguntarte qué son realmente estas emociones? Los estoicos dirían que el miedo y la ansiedad no son los monstruos que imaginamos, sino señales, mensajeros que nos revelan nuestras percepciones del mundo y lo que valoramos. Comprender esto es el primer paso para manejarlas. Piensa en una situación común. Estás a punto de dar un discurso. Tu corazón late aceleradamente, tus manos sudan y tu mente se llena de ¿y si me olvido de lo que iba a decir? ¿Y si se ríen de mí? ¿Y si fracaso? Los estoicos nos invitarían a pausar y reflexionar. ¿Por qué esta situación te causa ansiedad? Marco Aurelio, emperador romano y uno de los más grandes maestros del estoicismo, escribió: si algo externo te inquieta, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu percepción de ella, y esto puedes cambiarlo en cualquier momento. Según el estoicismo, el miedo surge cuando imaginamos perder algo que valoramos, nuestra reputación, nuestra seguridad o nuestra comodidad. La ansiedad, por su parte, aparece cuando anticipamos esa pérdida antes de que suceda. Ambas emociones se alimentan de la incertidumbre, amplificando lo desconocido hasta convertirlo en algo aterrador. Aquí es donde la sabiduría estoica brilla. Nos enseña que no tenemos que dejarnos dominar por estos sentimientos. En cambio, podemos interrogarlos, entender sus raíces y decidir si merecen nuestra atención. Una de las lecciones más profundas del estoicismo es la distinción entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. Epicteto, un esclavo liberado que se convirtió en filósofo, lo expresó de manera sencilla. Algunas cosas dependen de nosotros y otras no. No puedes controlar cómo reaccionarán los demás a tu discurso, el clima en un día importante o los giros inesperados de la vida. Pero lo que sí puedes controlar es tu mente. ¿Cómo piensas sobre estas situaciones y cómo eliges responder? Cuando el miedo y la ansiedad se presentan, los estoicos nos animan a preguntar: ¿está esto bajo mi control? Si la respuesta es no, ¿por qué malgastar energía preocupándote? Imagina cargar una pesada mochila llena de cosas que no puedes usar ni necesitas. Eso es lo que ocurre cuando llevas contigo la ansiedad por cosas que no puedes controlar. Soltar ese peso no solo libera,
sino que transforma tu vida. En cuanto a lo que sí está en nuestras manos, el estoicismo no promueve la aceptación pasiva del destino. Al contrario, nos insta a asumir la responsabilidad de nuestras acciones y pensamientos. Si el miedo surge porque crees que no estás preparado para un desafío, prepárate. Si la ansiedad proviene de la incertidumbre, concéntrate en los pasos que puedes dar para afrontarla. Los estoicos creían en vivir de manera activa, no reactiva, y esta mentalidad proactiva puede desmantelar el miedo antes de que se apodere de ti. Además, los estoicos comprendían el papel fundamental de los valores. El miedo a menudo señala un desajuste entre lo que valoramos y en lo que enfocamos nuestra atención. ¿Estamos demasiado preocupados por lo que otros piensan? ¿Nos aferramos excesivamente a posesiones materiales o momentos efímeros de comodidad? Séneca, otro destacado pensador estoico, decía: «Quien teme a la muerte nunca hará nada digno de un hombre vivo». Esto no significa que debamos ignorar el miedo, sino examinarlo. ¿Nos está señalando algo trivial o algo verdaderamente importante? Al adoptar los principios estoicos, comenzamos a ver el miedo y la ansiedad por lo que son, no fuerzas insuperables, sino invitaciones a reflexionar y crecer. Nos animan a reevaluar nuestras prioridades, ajustar nuestras percepciones y enfocarnos en lo que realmente importa. Cuando enfrentamos estas emociones con una mentalidad estoica, recuperamos nuestro poder. Dejamos de ser receptores pasivos de nuestros sentimientos y nos convertimos en participantes activos de nuestras vidas. Así que la próxima vez que el miedo o la ansiedad llamen a tu puerta, detente. Pregúntate, ¿a qué le temo realmente? ¿Está esto bajo mi control? ¿Estoy enfocándome en lo que realmente importa? Estas son las preguntas que los estoicos se harían, y sus respuestas contienen la clave para transformar el miedo en una herramienta de crecimiento. Al adoptar esta perspectiva, podemos empezar a vivir con más paz, claridad y propósito, libres de las cadenas de preocupaciones innecesarias. 2. El poder de la percepción. ¿Te has parado a pensar alguna vez en cuánto influyen tus pensamientos en la manera en que experimentas la vida? Dos personas pueden enfrentarse a una misma situación, pero mientras una se siente serena, la otra puede estar paralizada por la ansiedad. ¿Cuál es la diferencia? No es la situación en sí, sino cómo la interpretan. Este concepto es central en el estoicismo. Los antiguos filósofos estoicos creían que nuestra percepción del mundo determina cómo vivimos las circunstancias y que al dominar esa percepción podemos cambiar cómo respondemos a los desafíos de la vida. Pongamos un ejemplo. Estás atrapado en un atasco. No puedes controlar los coches que te rodean ni el paso del tiempo, pero sí puedes decidir cómo interpretar lo que está ocurriendo. Una perspectiva puede ser de frustración. Esto está arruinando mi día. Otra, de agradecimiento. Al menos tengo este tiempo para escuchar mi podcast favorito. La situación no cambia, pero tu forma de verla transforma tu estado emocional. Epicteto lo resumió de manera brillante. Lo que nos afecta no son los hechos, sino los juicios que hacemos sobre ellos. Piensa en esto por un momento. No es el atasco, la oportunidad perdida, o el comentario grosero lo que te perturba, sino el significado que tú le atribuyes. Cuestionar esas interpretaciones es el primer paso para recuperar el control sobre cómo te sientes. Esta idea no solo aplica a inconvenientes menores. Imagina perder tu empleo. A primera vista, puede parecer devastador. Es natural sentir miedo o tristeza. Sin embargo, los estoicos te invitarían a reflexionar. ¿Y si esta pérdida abre nuevas oportunidades? ¿Y si es una oportunidad para reevaluar lo que realmente importa en tu vida? Cambiar la percepción no elimina el reto, pero sí modifica cómo lo enfrentas. La belleza de este principio estoico
es que nos empodera. Nos recuerda que nuestras percepciones no son inamovibles. Podemos moldearlas. Séneca decía, sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Con frecuencia, nuestra mente exagera los problemas, convirtiendo pequeños contratiempos en desastres gigantescos. Pero al anclarnos en un pensamiento racional, podemos detener esa espiral antes de que tome fuerza. Un ejercicio práctico es detenerte cada vez que te sientas abrumado. En lugar de reaccionar impulsivamente, respira hondo y pregúntate, ¿qué historia me estoy contando sobre esta situación? A menudo, reconocer la narrativa que has creado te ayudará a darte cuenta de que está exagerada o no es útil. Desde ahí, puedes optar por una perspectiva más positiva y útil. Este proceso no se trata de fingir que todo está bien cuando no lo está. El estoicismo no promueve el optimismo ciego, sino una claridad que te permita elegir una respuesta que esté en línea con tus valores y objetivos. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo constantemente que debía enfocarse en lo que podía hacer en el momento presente, en lugar de perderse en el miedo o el arrepentimiento. Decía, no permitas que la reflexión sobre toda tu vida te abrume. Concéntrate en la situación actual. Además, los estoicos entendían que la percepción puede convertir las adversidades en oportunidades. Un fracaso puede verse como un final o como una lección. Un rechazo puede sentirse como una pérdida o como una redirección hacia algo mejor. Tercero, centrarse en el presente. ¿Cuánto tiempo pasas pensando en todo, menos en el ahora? Puede que tu mente esté reviviendo una conversación de ayer o creando escenarios de lo que podría pasar mañana. Parece que nuestros pensamientos constantemente nos alejan del único lugar donde ocurre la vida, el presente. Los estoicos entendieron esto y creían que la verdadera paz y claridad solo se encuentran cuando nos anclamos en el momento presente. Imagina que estás en tu escritorio, trabajando en un proyecto. En lugar de centrarte en lo que estás haciendo, tus pensamientos saltan entre lo que no terminaste la semana pasada y la montaña de tareas pendientes para mañana. Esa charla mental genera estrés, no por el trabajo en sí, sino porque divides tu atención entre momentos que ya no existen o que aún no han llegado. Marco Aurelio lo expresó de forma simple: confínate al presente. Esta idea de vivir en el ahora parece sencilla, pero no significa ignorar el pasado o evitar planificar el futuro. Los estoicos no promovían el descuido, sino que enseñaban que nuestra energía se aprovecha mejor en lo que podemos controlar ahora, en este preciso instante. El pasado no se puede cambiar y el futuro es incierto. Lo único que realmente define nuestras vidas es lo que hacemos en el presente. Mucho de nuestra ansiedad proviene del arrepentimiento o la anticipación. Tal vez estás reviviendo un momento incómodo de hace una semana, deseando haber dicho algo diferente. O quizá te preocupa una decisión futura, imaginando infinitos, y sí. Los estoicos te animarían a detenerte y preguntarte, ¿qué está bajo mi control ahora? Epicteto nos recordaba que el presente es el único tiempo donde podemos actuar y tomar decisiones. Vivir en el presente no solo reduce la ansiedad, sino que también mejora nuestra experiencia de la vida. Muchas veces nos apresuramos tanto que olvidamos apreciar las pequeñas cosas, el calor del sol, el sonido de una risa o la satisfacción de completar una tarea con esmero. Los estoicos creían que al habitar plenamente el momento presente, encontramos alegría y significado incluso en las actividades más sencillas. Para mantenerse presentes, practicaban lo que hoy llamamos atención plena. Se recordaban a sí mismos concentrarse en la tarea en cuestión, sin importar lo simple o compleja que fuera. Marco Aurelio aconsejaba: haz cada acto de tu vida como si fuera el último.
Esto no significa vivir con urgencia constante, sino abordar cada momento con cuidado e intención. Vivir en el presente también implica aceptar el momento tal y como es. Si llueve, que llueva. Si hay un retraso, aprovecha ese tiempo para otra cosa. La vida moderna nos distrae en 1.000.000 de direcciones, pero los estoicos enseñan que volver a la hora es como fortalecer un músculo. Mejora con la práctica. La próxima vez que notes que tus pensamientos se desvían al pasado o al futuro, tráelos de vuelta al presente. Observa tu entorno, tu respiración o la tarea que tienes delante. Este simple acto puede transformar tu relación con el tiempo y contigo mismo. Como dijo Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, y los pensamientos de mayor calidad son aquellos que están anclados en el aquí y el ahora. Cuarta, la práctica de la visualización negativa. ¿Te has dado cuenta de lo mucho que evitamos pensar en los peores escenarios posibles? Es como si creyéramos que, al no imaginar lo peor, de alguna forma evitaremos que ocurra. Pero aquí está el problema. Evitar estas reflexiones no nos protege. Al contrario, puede aumentar nuestra ansiedad, ya que lo desconocido se hace más aterrador en nuestra mente. En este punto entra en juego una de las prácticas más profundas del estoicismo, la visualización negativa. Esta técnica no se trata de ser pesimista ni de obsesionarse con resultados adversos, sino de prepararnos mental y emocionalmente para que el miedo no tenga el control sobre nosotros. Imagina que estás organizando un evento importante, como una boda o una presentación de negocios. Pensar en posibles contratiempos, como mal tiempo, fallos técnicos o un detalle olvidado, podría sumirte en un estado de ansiedad. Los estoicos, sin embargo, te animarían a enfrentar estos temores directamente, no para asustarte, sino para quitarles poder. Séneca, uno de los grandes pensadores estoicos, decía: el que anticipa los males, les quita su poder. Es decir, cuando consideramos con calma lo que podría salir mal, reducimos el impacto emocional que esos escenarios pueden tener sobre nosotros. La visualización negativa implica imaginar intencionadamente el peor escenario, pero desde un estado de calma, no de pánico. Por ejemplo, si te preocupa perder tu trabajo, podrías preguntarte: ¿qué haría si eso ocurriera? ¿Cómo afrontaría la situación económicamente? ¿Qué nuevas oportunidades podrían surgir? Al abordar directamente la posibilidad, te das cuenta de que no es tan devastadora como parece cuando permanece como un miedo no expresado. Esta práctica no solo nos prepara para los retos de la vida, sino que tiene un efecto secundario sorprendente: la gratitud. Imaginar perder algo valioso, como la salud, el hogar o a un ser querido, nos hace apreciar más lo que tenemos en el presente. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, reflexionaba a menudo sobre la impermanencia de la vida para mantenerse conectado a la realidad, recordándose que todo lo que poseemos es temporal y prestado. Los estoicos incluso llevaban esta idea a la práctica, viviendo ocasionalmente como si lo hubieran perdido todo. Séneca, por ejemplo, pasaba días comiendo alimentos sencillos y vistiendo ropa austera, preguntándose: ¿es esto lo que temía? Este ejercicio le ayudaba a comprender que incluso en las peores circunstancias podía sobrellevarlas. Quizás pienses que imaginar malos resultados podría aumentar la ansiedad, pero ocurre lo contrario. Al practicar la visualización negativa, transformamos temores vagos e incontrolables en situaciones concretas y manejables. Es como encender la luz en una habitación oscura. Aquello que parecía aterrador se revela como algo ordinario. En lugar de paralizarnos pensando ¿y si? Zrenia, empezamos a preguntar: ¿y qué? ¿Cómo lo solucionaría? Este enfoque también fortalece nuestra resiliencia mental. La vida es impredecible,
y tarde o temprano algo irá mal. Pero si ya hemos considerado esas posibilidades y nos hemos preparado, pierden su capacidad de afectarnos profundamente. Como dijo Epicteto, las dificultades son lo que muestra quién es una persona. La visualización negativa no consiste en esperar lo peor, sino en estar preparado para ello. Es como llevar un paraguas un día nublado. Esperas no necesitarlo, pero estás listo si llueve. Esta preparación no te llena de ansiedad, sino de confianza, porque sabes que tienes los recursos para enfrentarte a lo que venga. ¿Y cómo empezar a practicar esto? Comienza con algo sencillo. Dedica unos minutos cada día a reflexionar sobre algo que te preocupe, como un proyecto complicado, un gasto inesperado o una conversación difícil. 5. Construir resiliencia a través de la resistencia. La resiliencia no es algo innato, sino algo que se desarrolla y suele formarse en los momentos en que la vida nos pone a prueba. Piensa en alguna vez en la que enfrentaste un obstáculo importante. Tal vez perdiste un empleo, lidiabas con una relación complicada o afrontaste un fracaso personal. En ese momento pudo parecer abrumador, incluso imposible, pero al mirar atrás, seguramente veas que esas experiencias te moldearon, mostraron tu fortaleza y tu capacidad de resistencia. Los estoicos creían que la resistencia es la base de la resiliencia. Para ellos, los contratiempos no eran retrocesos, sino oportunidades para crecer. Como decía Séneca, nadie es más desdichado que quien nunca enfrenta adversidades, porque no se le permite demostrarse a sí mismo. Las dificultades, argumentaba, son lo que afila nuestro carácter, igual que la fricción agudiza una hoja. Esto se refleja en la vida cotidiana. Piensa en un atleta entrenando para un maratón. El proceso no es fácil. Largas jornadas de esfuerzo, músculos doloridos, días en los que falta la motivación. Pero, a través de ese esfuerzo, su resistencia crece. Lo mismo ocurre con nuestra fortaleza mental y emocional. Cada vez que enfrentamos una dificultad y decidimos no rendirnos, nos preparamos mejor para el próximo desafío. Los estoicos no solo hablaban de resiliencia, la vivían. Epicteto, por ejemplo, nació esclavo y enfrentó adversidades inimaginables. Sin embargo, no permitió que las circunstancias definieran quién era. Se centró en lo que podía controlar, su actitud y sus acciones. Enseñaba a sus alumnos que, aunque no podemos elegir nuestras circunstancias, siempre podemos elegir cómo responder a ellas. Una práctica fundamental del estoicismo para fortalecer la resiliencia era prepararse mentalmente para las adversidades. Llamaban a esto premeditatio malorum, o la premeditación de los males. Consistía en imaginar posibles desafíos y pensar en cómo afrontarlos. Este ejercicio no era un acto de pesimismo, sino de fortaleza mental. Al anticipar las dificultades, es menos probable que nos sorprendan y más fácil que podamos enfrentarlas con confianza. Otro método que los estoicos usaban para construir resiliencia era aceptar voluntariamente el malestar. Séneca, por ejemplo, solía vivir temporalmente como si fuera pobre, comiendo alimentos básicos y llevando ropa sencilla. Así recordaba que, incluso en las peores circunstancias, era capaz de resistir. ¿Es esto lo que tanto temía? Drenia preguntaba. Este hábito no solo fortalecía su carácter, sino que también reducía su temor a perder el lujo y la comodidad. La resistencia también nos enseña paciencia. Los estoicos sabían que no todos los problemas se resuelven rápidamente. A veces, la única forma de superar un obstáculo es atravesándolo. 7. Vivir con valentía. La valentía es una de esas cualidades que admiramos en los demás, pero que a menudo dudamos de poseer nosotros mismos. Solemos asociarla con actos heroicos, como los bomberos enfrentándose a un incendio, o los activistas luchando contra la injusticia. Sin embargo, la valentía no está reservada para momentos extraordinarios. Es algo que debemos practicar a diario,
especialmente en esas pequeñas batallas personales que nadie más ve. Para los estoicos, la valentía no consiste en no tener miedo, sino en actuar a pesar de él. La próxima vez que enfrentes una situación que te asuste, recuerda que el valor no elimina el temor, simplemente te impulsa a avanzar a pesar de él. Como decía Séneca, quien es valiente es libre. El coraje no siempre implica grandes gestos. Muchas veces reside en decisiones cotidianas. Decir no a algo que no encaja con tus valores, defenderte cuando alguien cruza un límite, admitir tus errores y hacer lo necesario para corregirlos. Estas acciones no saldrán en las noticias, pero moldean tu carácter y fortalecen tu espíritu. El estoicismo también nos invita a abrazar la incomodidad. Marco Aurelio escribió: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Comprende esto y encontrarás la fuerza». Así que, en lugar de preguntarte por qué te sucede algo difícil, pregúntate: ¿qué puedo aprender de esto? Enfrentar nuestros miedos de frente suele revelarnos que no eran tan amenazantes como pensábamos. Como dijo Séneca, sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. La valentía también implica vulnerabilidad, arriesgarse sabiendo que podrías fallar o salir lastimado. Pero, como enseñan los estoicos, el fracaso no es algo que debas temer. Es una oportunidad para aprender y mejorar. Cada vez que enfrentas tus miedos y eliges actuar, estás fortaleciendo tu músculo del coraje. Con el tiempo, lo que antes te intimidaba perderá su poder sobre ti. Gracias a la sabiduría intemporal del estoicismo, puedes transformar el miedo en fuerza, claridad y resiliencia.